¿Está viendo mi pantalla? No, señora. Ahora sí. Vuelvo a compartir. Listo, perfecto. Ahí sí, mira que está en el campus. Ahora sé que está en la diapositiva. Eso. Ok. Bienvenidos al CIPAS de la unidad número 2, tarea número 2. Este es el primer CIPAS que realizo y vamos a tener en cuenta las temáticas que corresponden a la unidad 2, que es dualidad onda-partícula y energía. ¿Me escucha? ¿Sí se me Sí, escucha? señora, sí, señora, sí se lo está escuchando. No. Permite, me permite dar siguiente a la página. Entonces me toca compartir desde acá, porque no me deja organizar bien ahí. Bueno, entonces este es el CIPAS de física moderna y vamos a comenzar con alguna parte teórica. Les voy a dejar aquí sentadas las bases necesarias para el desarrollo de la tarea, que es la tarea número 2 de la unidad número 2. Y para poder realizar los ejercicios, entonces tenemos que irnos a un concepto generalizado de la física involucrada para el desarrollo de esta tarea. Primero que todo, entender que en la naturaleza tenemos diferentes ondas de el espectro electromagnético que están conformadas por campos eléctricos y campos magnéticos, como lo visualizamos aquí. La onda del espectro electromagnético es la interacción entre lo que es la onda del campo eléctrico y la onda del campo magnético perpendicular al campo eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el comportamiento de las ondas del espectro electromagnético, entonces tiene todas las características de una onda sinusoidal o cosenoidal, como lo conocemos en trigonometría. Recordar que conceptos básicos en la onda, en el carácter ondulatorio es, por ejemplo, longitud de onda. Ya sabemos que la longitud de onda me relaciona la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, ¿no? O puede ser entre un nodo y otro nodo, es decir, un periodo completo. Hay una parte del espectro electromagnético que es muy conocido por nosotros, por el ojo humano. El ojo humano tiene un espectro o digamos un rango de visión determinado entre unas ciertas longitudes de onda. Precisamente estas longitudes de onda, ellas permiten que el ojo humano con determinado número de longitudes de onda se puedan apreciar ciertos colores. Entonces,
si nosotros nos vamos para las longitudes de onda más pequeñas, digamos, cercanas al ultravioleta, es decir, por acá muy cerca a esta región del espectro electromagnético, entonces nosotros tendríamos longitudes de onda de 380 a 450 nanómetros. Para el azul, o sea, el color azul se emite en un rango de longitud de onda de 450 a 495 nanómetros, el verde de 495 a 570 nanómetros, el amarillo de 570 a 590 nanómetros, el naranja de 590 a 620 nanómetros y el rojo de 620 a 750 nanómetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros tenemos longitudes de onda pequeñas, por ejemplo acá en el infrarrojo, las longitudes de onda van a ser muy largas, o sea, van a ser grandes. Estas longitudes de onda van a ser grandes que estarían en una región más o menos del infrarrojo cercanas a esta región donde estamos acá. ¿Sí? Pero si nosotros subimos hacia el espectro en esta región cercana al ultravioleta, acá estaríamos cercana al ultravioleta y por acá estaríamos cercano al infrarrojo, ¿sí? En esta región, entonces, las longitudes de onda van a ser mucho más chiquiticas, o sea, entre una y otra longitud de onda, esa longitud va a ser cada vez más pequeñita. ¿Eso en qué se traduce? En que a mayor longitud de onda hay menor energía. Aquí la energía es menor, la energía de esa onda es menor. Y para longitudes de onda más pequeñitas, entre ellas hay mayor proximidad entre cresta y cresta. Entonces, estaríamos hablando de energías más altas, más elevadas. Digamos, en un ejemplo donde es fácil observar, por ejemplo, la variación de las longitudes de onda es a través del láser. El láser, como nosotros lo pudiéramos ver, a veces hay apuntadores pointer que emiten, por ejemplo, la luz roja. Entonces, la luz roja estaría dada entre 620 y 750 nanómetros. Por ejemplo, el azul estaría entre 450 y 495. ¿Qué quiere decir esto? Que el espectro electromagnético tiene unas longitudes de onda específicas y que es importante que nosotros las tengamos en conocimiento. ¿Listo? Si hay dudas, por favor me avisan. En caso de que haya alguna duda, entonces podemos, podemos parar para No, revisar profe, las dale, dudas. tranquila, todo muy claro hasta ahora. Bueno, ok. Vamos a mirar un poquito más acerca de ese espectro electromagnético, de radiación electromagnética. Entonces, lo que yo les decía ahorita. Por ejemplo, si nosotros hacemos la comparación de las ondas, aquí está al contrario de lo que les mostré anteriormente. El infrarrojo está para acá, ¿sí? El infrarrojo está aquí en esta región, o sea, donde las longitudes de onda vienen entre, digamos, entre esta cresta y esta cresta. Sí, o sea, las ondas, las longitudes son muy grandes y hacia el otro extremo, entonces estaríamos con la región del ultravioleta. Ya
regiones donde la energía va a ser mucho más grande. Entonces, ¿qué podemos observar de esta diapositiva? Si nosotros hacemos una comparación con objetos reales de nuestro mundo macroscópico o microscópico para ya longitudes de onda más pequeñas, las longitudes de onda de radio, por ejemplo, se asemejarían a el tamaño de edificios, de edificios, por ejemplo, las torres Petronas. Bueno, aquí hay unas torres muy grandotas que son longitudes de onda del orden de 10 a la 3. Los humanos, el tamaño de los humanos, pues estamos más o menos entre un rango de 10 a la 3, entre, digamos, las ondas de radio y las microondas, que estaría entre 10 a la menos 2. Las mariposas, por ejemplo, estarían entre el rango de las microondas y el infrarrojo. Una punta de una aguja estaría entre el infrarrojo y ya el rango visible. ¿Qué es el rango visible? Que es el objeto del primer ejercicio en el cual ustedes van a trabajar. El rango visible, que es precisamente el que les mostré anteriormente, donde se ven cada una de las longitudes de onda, y cada una de ellas se emite a una longitud de onda determinada con un determinado color, es lo que llamamos el rango visible, es decir, donde nosotros, los humanos o nuestros ojos, son capaces de observar en ese rango visible. Entre ese rango visible tenemos pues algunos bacterias o protozoos que estarían en un rango de longitud de onda de 0.5 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Ya si nos seguimos adentrando más hacia las longitudes de onda más pequeñas, lo que son el ultravioleta, algunas moléculas ya estarían en ese tipo de tamaño de longitud de onda, o los átomos, por ejemplo, para la aplicación en rayos X, los que nos hemos tomado rayos X, nosotros estaríamos recibiendo longitudes de onda del orden de 10 a la menos 10 metros. Y ya, por ejemplo, los que se han hecho, por ejemplo, una resonancia magnética que utiliza rayos gamma, estaríamos en el orden de 10 a la menos 12 metros, o sea, ya se ve casi el núcleo del átomo. Esto pues para entender como las longitudes de onda con respecto a nuestro mundo macroscópico y microscópico como lo tenemos. Es importante también tener en cuenta que este espectro electromagnético también está dado a una temperatura, y que esa temperatura estaría determinada si la longitud de onda es muy grande. Entonces estaríamos hablando de un Kelvin, es decir, de temperaturas muy frías, por ejemplo, de menos 272 grados Celsius. Y si hablamos ya de longitudes de ondas cercanas, por ejemplo, al espectro visible, entonces eh, los, los, las temperaturas empiezan a ser de 9.727 grados Celsius, y si ya nos vamos a regiones del ultravioleta y más allá, estaríamos hablando de cerca de 10 millones de grados Celsius o unos 10 millones de grados Kelvin aproximadamente. Entonces, otras de las aplicaciones del espectro electromagnético, que es, digamos, eh, la temática que se va a trabajar con el ejercicio número 1, con el simulador que ustedes tienen, es ya, por ejemplo, a nivel de medicina o de las telecomunicaciones para los que son ingenieros electrónicos.
las ondas de menor energía, es decir, aquí nuevamente entonces cambiamos el espectro. A ver, estamos hablando de longitudes de onda de 10 a la 3. No, seguimos con el negro. Seguimos con acá infrarrojo y hacia arriba. Hacia acá tendríamos infrarrojo, perdón. Infrarrojo y para arriba tendríamos UV. ¿Sí? Entonces, hacia acá tendríamos infrarrojo y hacia arriba tendríamos UV. Y entonces las aplicaciones que tiene este espectro de ondas electromagnéticas es que hacia abajo, hacia el infrarrojo, más allá, tenemos las ondas de radio que nos permiten la comunicación a través de las antenas de radio o antenas para las emisoras de radio y de televisión. Los teléfonos móviles están en el rango de las microondas, lo que son el internet, el wifi, el horno microondas, radar, está del infrarrojo hacia abajo. Y hacia arriba, en el ultravioleta, entonces tenemos las aplicaciones de rayos X, de rayos gamma, la radiación cósmica que nosotros recibimos a partir de todos los objetos celestes en nuestro universo también están más allá del V. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora, por mi parte no, señora, todo muy claro. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Ya entrando a la temática específica, que es el efecto fotoeléctrico, em, resulta que los conductores, los que nosotros conocemos como conductores, ¿quién me hace acuerdo de qué es un conductor? ¿Qué es un conductor? ¿O qué material podría ser un conductor? Por ejemplo, la madera podría ser un material que conduce electricidad. No, señora, pues creería que pues, por los principios básicos que uno mira comúnmente, se dice que la madera cuando está seca no, cuando está verde sí puede ser un conductor. Bueno, yo no lo creería tanto, pero por ejemplo, cable de cobre, ¿qué profesión tienes? ¿Qué estás estudiando? Electrónica, el cable de cobre sí pues es el cobre es el material que están hechos los cables, entonces ese sí es un conductor perfecto. Exactamente, ajá. Entonces, cuando tenemos materiales conductores como el cobre, que muy bien lo estás diciendo, es un material que conduce electricidad de manera perfecta. Hay unos mecanismos que permiten que los electrones que tiene el material, él digamos internamente tiene unos electrones que son los que permiten que haya flujo de corriente internamente. Esos electrones pueden salir del material por algunos mecanismos de extracción, entre ellos está el efecto Edison o emisión termoiónica que es cuando se calienta el material, cuando un material es calentado, entonces algunos electrones se pueden desprender de este material y pues en algunos casos o se pierden o se pueden recibir en alguna placa que permita la conducción. Eso lo vamos a ver más adelante. También existen otros mecanismos de extracción de esos electrones, que es la emisión secundaria, ya dada para partículas de alta energía y en la cual se liberan electrones también de la superficie, o la emisión de campo, donde a través de campos eléctricos
intensos, también produce que los electrones se desprendan. Y para el caso de la tarea que nos corresponde, entonces estaríamos hablando del efecto fotoeléctrico. En el caso, estaríamos hablando que llega luz. Aquí el fotón hace parte del espectro electromagnético en forma de luz. Un fotón es luz que viene de una fuente natural como el sol. El sol es el que emite los fotones y esa luz viaja por el vacío y llega hasta un material, o puede ser también que el material se lo ilumine con una lámpara de determinada longitud de onda que permita que los electrones se, se desprendan del material. Entonces, cuando nosotros miramos el átomo, aquí tiene el átomo un núcleo, que el núcleo está conformado por protones y neutrones dentro de él, y en sus capas exteriores están los electrones orbitando alrededor del núcleo. Cuando llega un fotón, ese fotón puede ser desprendido o expulsado y se convierte en un fotoelectrón. Cuando hablamos de ese fotoelectrón, entonces hablamos del efecto fotoeléctrico, y ese efecto fotoeléctrico entonces tiene un comportamiento que su energía va a estar dada por la fórmula dada por Albert Einstein y por Planck. Ahorita les explico cuáles son las ecuaciones correspondientes en cada caso. Y la energía está dada por la constante de Planck y la frecuencia del fotón. Esto, pues, para tener en cuenta que ese comportamiento del fotón, en ese caso sería un comportamiento tipo partícula. Si ustedes han sido juiciosos y han apreciado las conferencias que han dado ya el director del curso, él ha explicado la parte de lo que es el efecto Compton. Eso es importante para tenerlo en cuenta para el desarrollo de esta tarea. Y entonces nos vamos a ir a la parte del efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿en qué consiste ya dentro de un material el efecto fotoeléctrico? Entonces, el fotón viene en forma de onda. Recordemos que el fotón es una entidad que viene a partir de la luz. O sea, llega luz incidente al material. Digamos, este es mi material, un material determinado. Conductor en este caso, porque estamos hablando de metales, conductor. Y ese material conductor tiene los núcleos y los átomos que están atados por enlaces covalentes a ese átomo. Pero hay algunos que están en la última capa de valencia que son susceptibles de salir hacia el vacío del material. Cuando el fotón ingresa al material, algunos electrones son desprendidos con una energía de la constante de Planck por la frecuencia, como como ya lo habíamos visto. Esa constante de Planck está. Es, como su nombre lo dice, es un valor fijo determinado que está dado por el siguiente valor, que es 6.6260
69 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Este es uno de los valores que se necesita que ustedes lo tengan a la mano en un resumen para poder realizar sus ejercicios. Esta constante, mire que tiene unidades de Joule por segundo. ¿Sí? Es importante manejar el tipo de constante con la unidad de la constante que me vaya a servir para el ejercicio. Ahorita les explico por qué razón. Porque de acuerdo al tipo de ejercicio que vayamos a realizar, esta constante también se puede dar en términos de electron volt por segundo. Entonces, ahorita vamos a mirar en qué casos utilizar, sea Joule por segundo o sea también unidades de electron volt por segundo. Ahorita les indico esa H a cuánto equivale en electron volt por segundo. Tener en cuenta entonces que E sería la energía, ¿sí?, con la cual el electrón fue sacado del metal. H, la constante de Planck, y F es la frecuencia con la cual el fotón llega a incidir sobre el material. Recordemos que esa frecuencia la puedo calcular como la velocidad de la luz. ¿A qué es igual la velocidad de la luz? C igual, lo A 3 por vimos. 10 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso, muy bien. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y lambda sería la longitud de onda de emisión de ese material, ¿no? Precisamente, longitud de onda. Longitud de onda. Entonces, miren que más o menos estas ecuaciones que estamos revisando aquí serían las ecuaciones que nos van a servir para el desarrollo de nuestra tarea. Entonces, vamos a continuar con la revisión de nuestra presentación y vamos a mirar ahora el caso de qué pasa con esos electrones que fueron eyectados del material, que salieron del material. ¿Qué pasa con esos electrones? Entonces resulta que esos electrones, mediante un arreglo de un circuito eléctrico, teniendo una placa metálica positiva y otra negativa, al llegar la luz sobre estas placas, aquí viene el fotón, recordemos que el fotón viene en forma de onda, ¿sí? Impacta una de las placas metálicas, no sé, puede ser de oro, de plata, de un metal, y emite los fotoelectrones. Esos fotoelectrones se convierten en corriente y se transmiten de una placa del terminal negativo al terminal positivo y se genera una corriente que si tengo una batería pues, que alimente el sistema y además un amperímetro, podría medir la corriente generada precisamente por esa luz. Este es uno de los efectos que tiene muchas aplicaciones eh, en
en la actualidad en lo que son las celdas fotovoltaicas, en lo que son toda la parte de movimiento de electrones, es decir, de corriente, han sido como las aplicaciones precisamente de este efecto de fotoeléctrico. Tener en cuenta que los fotoelectrones tienen una energía cinética que la vamos a definir como la energía cinética K mayúscula máxima, dada por la energía del electrón menos pi, que lo vamos a llamar la función de trabajo. Si ustedes revisan precisamente la tarea número 1, les están hablando de las funciones de trabajo para determinados materiales. Entonces, ¿qué es la función de trabajo? ¿Lo han estudiado, lo han revisado o todavía no han revisado esta parte? La función de trabajo es la mínima energía que necesita el fotón para desprender un electrón de esta placa metálica. Entonces, si nosotros revisamos, digamos, una gráfica donde tengamos la energía incidente del fotón versus la frecuencia del material, la frecuencia con la cual ingresa el fotón al material, hay un momento un momento específico a partir del cual empieza a emitir electrones. O sea, viene un momento en que no se emiten electrones hasta que inicia la emisión de electrones. Eso es lo que se le llama una frecuencia umbral. La frecuencia umbral de emisión de los electrones. Entonces, cuando el material tiene una función de trabajo específica, que es la mínima energía para sacar esos electrones, estaríamos encontrando lo que es la frecuencia umbral. ¿Sí? Y a partir de esa frecuencia umbral, entonces nosotros ya empezaríamos a tener precisamente esa eyección de los electrones de la placa metálica que tenemos. No sé si hasta el momento es claro. Sí, señora, sí, está claro. Bueno, entonces esa función de Señora, trabajo. por mi parte también. Ajá. Hola, buenas Tutora, disculpe noches. una pregunta. Sí, Buenas noches, tutora. buenas Lo que noches. pasa es que yo tengo la función del trabajo. A mí me aparece, o sea, dice como que 4.5 y me aparece una rayita a 5.1. Ahí yo podría escoger los valores que están en ese rango, o tendría que escoger el de 4.5. ¿De qué Por lo valores menos tiene? para mi caso, que es el cobre, El cobre, 4,5 a 5.1. Sí, señora. 4,5 a Entonces, 5.1 ahí me... electronvoltios, ¿no? Sí, señora. Entonces, sí, señora. Entonces, Yo no sé si ahí puedo... lo que quiere decir Señora. ahí, ese es el rango espectral entre que tiene la frecuencia umbral, en que él empieza a emitir Sí, señora. electrones hasta cierto valor también. Ese es como digamos el rango espectral. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo
de acuerdo a lo que les muestra el simulador y lo que se solicita en en la tarea, para que quede un poco más claro de señora. cuál sería el valor que debe tomar. Entonces, esa función de Tutora, trabajo, qué pena, pero ahí sería entonces 4.5, ¿no? La función de trabajo, que es el valor mínimo al cual se empiezan a desprender los electrones. sí, pero 5.1 también puede ser, y ahorita lo revisamos con respecto al simulador. Ahorita en el simulador Vale, sí, sí. vamos Señora, a muchas tener en gracias. cuenta, vamos a tener en Sí, cuenta digamos, visualmente, cuál va a ser el momento en el que empieza a emitir electrones y digamos desde qué rango hasta qué rango. Que vale, eso sí, es señora. precisamente de lo que trata la tarea. Entonces, esa función de trabajo está dada por la constante de Planck y esa frecuencia umbral. De esta frecuencia umbral que les hablo aquí, esa frecuencia en la cual él comienza a emitir los electrones, esa sería una de las ecuaciones que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de la tarea número 1. Mire, aquí tengo lo que les decía, la constante de Planck en términos de julios por segundo y también la constante de Planck en términos de electron-volt por segundo. ¿Cuál utilizo, profe? Eso va a depender del ejercicio que le sea solicitado en términos de qué y qué variable es la que le están solicitando. Ahorita hacemos un ejemplo para que ustedes lo tengan un poco más claro. Pero, ¿qué es el electrón volt? Porque me habla del electrón volt, pero ¿qué es un electrón volt? Para que también, digamos, por constantes de la física, entonces el electrón volt equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 a la menos 19, eso es un 1, ¿no? A la menos 19 joule, ¿sí? Este también, digamos, es otra de las constantes que usted puede llegar y tener en un cuadernito, en una hoja de resumen, para tenerlo como constantes que me van a servir para el desarrollo de mis tareas. Vamos a continuar entonces con... vamos a partir ya del simulado. Entonces, ingresemos a el desarrollo del ejercicio a través de el simulador, ¿no? Entonces, el simulador, voy a borrar esto aquí que queda marcado. Entonces, el simulador que ustedes van a utilizar contiene lo siguiente. Contiene el sistema en el cual entonces se hace incidir luz del espectro ultravioleta, que ha sido el espectro que empecé el CIPAS hablando sobre dicho espectro, y digamos a determinada longitud de onda. Mire, aquí, bueno, primero que todo, a ustedes se les solicita que trabajen unos ciertos metales, ¿no? Que están dados pues en el anexo 1.
se pide que ustedes, de acuerdo a la escogencia, tomen un cita que va a dar un número determinado de metal. Aquí están listados los metales que puede tomar y de acuerdo a esa escogencia, entonces voy a escoger uno que no lo hayan utilizado y podamos trabajar con él para hacer el ejemplo. Entonces, vamos a tomar el cobalto, por ejemplo. El cobalto, creo que no lo han tomado. Entonces, si miramos anteriormente para 500 nanómetros para otro metal que estaba escogido ahí previamente, el, el, el metal ya estaba emitiendo electrones. ¿Cuáles son los electrones? Los que empezaban a visualizarse aquí. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que usted de manera teórica encuentre cuál es esa longitud de onda a partir de la cual se emiten los electrones teniendo en cuenta la función de trabajo del cobalto. ¿Sí? Para eso, entonces también vamos a tener en cuenta que por tablas esas funciones de trabajo ya están dadas. Por ejemplo, aquí en esta tabla que les he traído, me dice que el cobalto tiene una función de trabajo de 5 electronvolt. Pero aquí está precisamente un solo valor. Esa sería la función de trabajo. ¿Para qué me sirve? Ahorita lo vemos. ¿Para qué me va a servir esta función de trabajo? Entonces, intuitivamente lo que voy a hacer es que mientras manipulo el simulador, voy a tratar de encontrar de manera experimental cuál es ese punto a partir del cual, mire que incluso si me voy moviendo en el espectro V, esas longitudes de onda van cambiando de acuerdo a la longitud que se tiene, que les había dado al inicio. Por ejemplo, aquí empieza a ser como azul ya, digamos un cian, y empieza a tornarse un poquito más azul. Entonces vamos a ver a partir de qué punto este material del cobalto comienza a emitir electrones. Entonces pues digamos esto es de manera experimental. Mire que las longitudes de onda acá se van haciendo más chiquitas y hacia acá se vuelven negras. Vamos a ver hacia la derecha, hacia el verde más clarito. Nos vamos yendo casi hacia el amarillo. Hacia la izquierda no había nada. Ahorita nos vamos hacia la derecha, hacia el infrarrojo. Y debemos encontrar el punto en el cual este cobalto empieza a emitir electrones. Mire que las longitudes de onda ahí ya son más grandes. ¿Sí? Y no lo encontré así de manera empírica. Entonces voy a hacer el cálculo. Primero hagamos entonces el cálculo para que pueda determinar cuál sería mi longitud de onda específica y entonces ahí puedo explicar, con mayor razón.
Entonces, hagámoslo aquí. Entonces, estamos hablando que la energía del fotón con la que se emite los electrones es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Si yo quiero saber la longitud de onda específico para la cual se emiten los electrones, entonces hago el despeje de esta longitud de onda. Es decir, me queda la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la energía. Pero me está diciendo que la energía, la función de trabajo para ese material es de 5 electronvolt, ¿no? Aquí me dice que es en electronvolts. Entonces vamos a tomar las calculadoras y lo que yo les decía hace rato, si la energía que me la están dando aquí es en electronvolt, entonces esta constante de Planck, ¿en qué unidades me conviene tenerlas? En electronvolts. Ajá. Y en ¿Y, electrón. y de cuánto les dije que era la constante de Planck en electronvolts? Revisen los apuntes. Si lo tienen, lo revisaron, lo apuntaron o... Bueno, esa constante de Planck. Es de Ajá, 436 por 10 a la menos 15 electronvolts por segundos positivos. eso, muy bien. Electronvolt por segundo. ¿Ah? Por la constante de la velocidad de la luz, que es de cuánto. 3 por 10 Metros sobre 10 segundos. a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces mire que aquí este segundo se me cancela con este segundo y me queda electronvolt cancelado con electronvolt y me queda en términos de metros, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, sacamos la calculadora y vamos a hacer esta, ¿cuánto les da? 4.136 exponente a la menos 15 por 3 exponente a la 8 dividido 5 electronvolt. ¿Cuánto les da? 2,48 A mí me, por 10 a la 23. Por 10, a mí me no, da 2.42, pero me da por esto exponente a la menos 7 es, ajá, por 10 a la en mi menos caso. 7. Ajá, metros, ¿no? Si Sí, yo señora. quiero, porque mire que las longitudes de Sí, onda que señora. me daba, ajá, ahí estamos bien. Las longitudes de onda que me da el simulador es en nanómetros. Si yo quiero convertir 10 a la menos 7 en nanómetros, simplemente corro la coma, 2 posiciones, entonces me daría 248 nanómetros. Que recordemos que el nanómetro equivale a cuánto. En múltiplos de 10 A la menos 9. a la menos 9 metros, ¿cierto? O sea, corriendo la coma, entonces me daría la menos 9. Quiere decir que esa longitud de onda para la cual el cobalto emite es de 248. Entonces, no la encontré manualmente. Vamos a ver si ya teóricamente me dice 248. Sí, con 248. Mire que está por el infrarrojo, donde las longitudes de onda son muy grandes, sino que me tengo que ir hacia el otro lado, estaba lejísimos. Son fotones de alta energía, porque nos estamos yendo hacia el otro lado, no, yo estaba lejos, estaba en
2,48. Vamos a ver si es verdad. 49. Ahí. Incluso 2,48. Mire que allí ya empieza a emitir electrones. O sea, estoy comprobando la teoría con la parte experimental y lo veo, ¿no? Entonces yo puedo decir, esa es mi longitud de onda a una frecuencia, aquí lo puedo observar, de 1.21 por 10 a la 15 Hz, que sería la frecuencia umbral a partir de la cual se empiezan a emitir esos electrones. Entonces, ¿para dónde voy a tener electrones? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué piensan ustedes? Hagámoslo. Entonces, si no podemos, yo me voy hacia la derecha. ¿Qué pasó? Se están emitiendo electrones. Deja de emitir electrones. Exactamente. Entonces, para allá puedo decir que hay una emisión de electrones. A la derecha no, señora, la emisión de electrones continúa moviendo hacia la izquierda. Eso, muy bien. Entonces, mire, ahí 2,47, se empiezan a transmitir más electrones. Y si yo sigo moviéndome hacia la izquierda, entonces los electrones se van creciendo, se van creciendo, se van creciendo, hasta que aquí pues llegamos a 201 nanómetros porque el simulador llega hasta ahí. Pero entonces con eso yo he encontrado como un rango en el cual los electrones se producen precisamente en ese rango, que está casi de 248 hacia abajo, hacia longitudes de onda más pequeñas, o sea, hacia energías más altas. En el anexo 1 les piden que ustedes hagan todo el análisis que estamos haciendo, que encuentren las longitudes de onda para la cual se emite esos electrones, y que empiecen a hacer unas modificaciones, por ejemplo, de empezar a variar la corriente o la intensidad de luz en el material, a ver qué pasa. Entonces, devolvámonos un ratico aquí en 2,48, donde era la emisión de los electrones, y donde es mayor, pues que nosotros podamos ver un poquito mejor la simulación. Y entonces empezamos a mover una de las variables. Aquí dice, por ejemplo, incrementar la densidad de fotones. Entonces van a llegar más fotones. ¿Qué pasa con la corriente que me la da aquí el amperímetro en picoamperios? ¿Qué pasó? Volvamos al inicio. Está en 528, ¿no? Si empiezo a incrementar la densidad de fotones, ¿qué pasa con la corriente? La intensidad a medida que se va aumentando los fotones empieza a subir. Exactamente, empieza a subir. Ahora me dice también modifique, voy a volver otra vez a mi corriente anterior, digamos, la que tiene el simulador por defecto, y vamos a empezar a incrementar el voltaje entre las placas. Entre las placas empiezo a incrementar el voltaje. Mire que la fuente empieza a generarme una potencia de la fuente. Aquí se empieza a generar un campo eléctrico entre las placas dado por estas líneas de campo eléctrico. Y entonces, ¿qué está pasando? Ya no tenemos intensidad y los electrones no están llegando hasta la otra placa. Ajá, hasta la otra placa. Y si le sigo aumentando, Aumenta aún más la resistencia, los electrones no.
Exactamente, exacto. Entonces, ese es el análisis que ustedes empiezan a desarrollar, moviendo primero una variable y luego incluso pueden mover las dos variables, a ver si de pronto con más fotones empiezan a generarse el que la corriente fluye, pero mira que no. Entonces, yo creo que es mejor disminuirle al campo eléctrico, quitarlo como estaba. Vemos que, bueno, esas son los análisis cualitativos que ustedes tienen que empezar a hacer para desarrollar la tarea. Ahí les queda de, de ejercicio esa parte. ¿Listo? ¿Preguntas? Con eso se termina el ejercicio número 1. ¿Alguna otra pregunta? Pues tutora, no, la verdad, no ya había hecho el Tutora, ejercicio, su merced ya me lo ha retroalimentado y pues ahí tenía un par de duditas, pero las acabé de despejar. Bueno, muy bien. Sí, cuéntame. tutora, mi haciendo esto, entonces, algo en el que yo pueda escoger la función de trabajo. No sé si puedo escoger uno de la mitad de los que aparece ahí. O sea, 4.7 o no sé si tenga que ser uno en específico. Lo Ahí tendría que te, probar te todos da un para ver cuál. rango. Sí, prueba los dos extremos, a ver cuál en el simulador te empieza a generar corriente. Y a partir de ellos, pues encuentras Vale, precisamente la longitud a partir de la cual se emite y de ahí para adelante te puede dar precisamente ese rango en el cual tienes la función de trabajo. Pero era lo que yo les decía, o sea, vale, y entiendo, sí señora, digamos, muchas gracias. ajá, con gusto. Y experimentalmente no lo logro hacer, entonces, digamos, luego ya me voy a la parte teórica para decir, bueno, entonces voy a buscar mediante las ecuaciones cuál sería la longitud a partir de la cual se generan las corrientes. Vamos a saltarnos al Vale, sí señora. ejercicio número 3. El 2 lo dejamos pendientico para el próximo CIPAS, porque yo sé que una de las angustias de los estudiantes es precisamente, no, todo lo que tenga que ver con ecuaciones como que se preocupan, entonces vamos a irnos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 está relacionado con lo que es radiación de cuerpo negro. Y aquí vamos a empezar a ver precisamente lo que es física moderna. Los temas más relevantes pues han sido vistos por ustedes en estas dos unidades y de los que se tiene mayor aplicación en el mundo moderno. La radiación de cuerpo negro es una de las que, a pesar de que uno convive con ellas, no se percata de que precisamente ahí hay una radiación de cuerpo negro. Entonces, ¿a qué nos referimos con radiación de cuerpo negro? Un cuerpo negro es aquel cuerpo que absorbe todas las radiaciones, digamos, del espectro electromagnético que les hablé al inicio del CIPAS, las absorbe todas. Al absorberlas, entonces esas radiaciones llegan acá internamente y empiezan a chocar entre las paredes del cuerpo negro, lo que hace que el cuerpo negro incremente su temperatura. Entonces, la temperatura del cuerpo negro, a partir de todos esos choques de las partículas, recordemos que siempre estamos hablando de una dualidad onda, partícula, de todas esas eh, radiaciones incidentes dentro del cuerpo, generan un aumento en la temperatura del cuerpo. Entonces,
él, como es algo sellado, en la cual esa radiación no sale, la radiación no se libera, por ejemplo, los famosos huecos negros, eh, se me acaba de olvidar el nombre. Los agujeros Eh, negros. Exactamente, se me olvidó. Los agujeros negros son ejemplos de cuerpos negros porque ellos llegan a ser pues tan masivos, aunque allá aplica lo que es las fuerzas gravitacionales muy enormes en las que la luz entra pero no logra salir, pero precisamente por la gravedad. Acá estamos hablando de un cuerpo negro en el cual la radiación ingresa, rebota en las paredes del cuerpo negro, pero no se sale esa radiación, sino que se emite una cierta temperatura, una radiación de emisión, pero que tiene una temperatura. A mí se me olvidó colocarles una imagen de una radiación de cuerpo negro que uno diría, no, eso no es posible, pero sí es posible. Es precisamente la radiación de, por ejemplo, un hierro incandescente. No la coloqué, pero bueno, ustedes la pueden imaginar. Cuando el hierro se empieza a calentar, él empieza a emitir una luz caliente, una luz que pues si uno tuviera de pronto unas gafas especializadas, vería cómo eso se convierte en aunque uno normalmente con los ojos lo puede ver en un rojo vivo, en un rojo que pues si uno queda mucho tiempo viéndolo, pues también le va a afectar a la vista. Eso es, digamos, uno de los ejemplos a nivel macroscópico de lo que sería una radiación de cuerpo negro. ¿Cuándo se empieza a estudiar esto? Esto se empieza a estudiar, pues, no hace tantos años como la física clásica. Esto es más del siglo XIX, XX, en el cual, por ejemplo, se empezó a ver cómo ciertos objetos, incluso algunas estrellas, empezaban a emitir una radiación o una intensidad de la energía que ellas emitían en función, por ejemplo, de la longitud de onda. Aquí nosotros tenemos longitud de onda en el eje X y hacia acá como una intensidad o una energía del espectro radiante de esos eh, cuerpos negros o cuerpos celestes que son los que casi empiezan a tener emisión, esa radiación de emisión. Entonces, ellos, digamos, en la mecánica clásica se encontraba que esas emisiones estaban dadas a una determinada temperatura. Por ejemplo, aquí aparece, digamos, el, el hierro que les estoy diciendo está calentado, digamos, a 3 Kelvin, digamos, está un poquito calientico y se alcanza ahí a observar. Pero empezamos a aumentarle la temperatura, llega a unos 4000 Kelvin, empieza a verse un poco más rojo. ¿Y qué pasa si seguimos incrementando la temperatura de este material? Pues vamos a llegar a tener una intensidad de radiación de ese material mucho más alta. Y vamos a darnos cuenta que estas radiaciones, mire que tienen un piquito, o digamos una montaña superior allá, que es a un lambda determinado. Digamos, esta es un lambda 1, es decir, por aquí justo, aquí viene un lambda 1. Para 4000
Kelvin viene otro lambda. Y para 5000 viene otro lambda, digamos un lambda 3, una longitud de lambda 3. Entonces, ¿qué podemos observar de esta gráfica? Que cuando la longitud de onda disminuye, recordemos que la longitud de onda es esa distancia entre pico y pico de la onda. Para acá tendríamos longitudes de onda grandes, pero para acá tendríamos longitudes de onda chiquitas. Aquí una longitud de onda entre pico y pico un poco más pequeña. ¿Qué les había dicho yo con respecto a la energía? Lo vimos al comienzo con el espectro electromagnético. Cuando la longitud de onda, la energía, ¿cómo es? Cuando la longitud de onda es más corta, la energía es más alta. Ujú. Porque habíamos dicho que la energía estaba en una proporción inversa con respecto a la energía. O sea, si las longitudes de onda son muy grandes, entonces la energía va a ser pequeña. Como me lo está demostrando aquí, la intensidad de la radiación espectral para longitudes de ondas de este tamaño, pues van a ser pequeñas. Pero si nos vamos a longitudes de onda mucho más grandes, mucho más pequeñas, la intensidad es mucho más grande, es decir, la energía es mucho más grande, ¿sí? Ese es el análisis que ustedes tienen que aplicar en el ejercicio número 3. Ese es el análisis a partir de unas ciertas ecuaciones que ya se las voy a dar. Entonces, resulta que eso pasaba, digamos, en la mecánica clásica, pero resulta que estos científicos, Rayleigh-Jeans, empezaron a revisar ecuaciones que pudieran modelar este tipo de comportamiento de la onda en la cual tiene un pico y luego vuelve y cae. Cuando ellos observan a través de su ecuación de intensidad en función de la longitud de onda, llegan a que la función logra modelar cierta parte, digamos más o menos hasta aquí como que se logra modelar, pero ya para longitudes de onda más pequeñas ya no se empezaba a modelar. Y eso es lo que se conoce como la catástrofe de V. O sea, ya, digamos, a partir de las ecuaciones de la mecánica clásica, ya no se podía modelar esa parte de la gráfica que midiera para longitudes de onda esta caída de la intensidad, ya no se logra modelar. Entonces, eso ya lo viene a hacer Max Planck a través de su ecuación, en la cual entonces él logra modelar de una manera más efectiva que el comportamiento de esta onda ya baja la intensidad. Entonces vamos a ver qué ecuaciones les van a permitir. Vamos a revisar un momentico qué les pide en el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, entonces les pide que a partir de la radiación de cuerpo negro, entonces ustedes calculen y comparen la longitud de onda de radiación del cuerpo negro a través de la ley de Wien a diferentes temperaturas y la potencia emitida. Aquí les dan algunas constantes. Entonces, vamos a ver qué me dice la presentación más adelante.
la presentación que les traje el día de hoy. Entonces, me dicen que hay una de las leyes que permiten modelar de manera efectiva ese comportamiento de la onda o de la intensidad con respecto a la longitud de onda de manera casi perfecta, y es la ley de desplazamiento de bien. Esa ley de desplazamiento de bien involucra una constante. Esa constante está dada por este valor de 290 por 10 a la menos 3. Esta es una constante. Metro por Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta T? Esta T es la temperatura. Entonces, ¿qué es esa longitud de desplazamiento? Entonces, esa longitud de onda es la longitud de onda que yo encuentro aquí en mi máximo de onda. Y este es un ejemplo que les traje de la radiación de cuerpo negro para algunos objetos celestes, como la estrella roja, que emite a una temperatura de 4000 Kelvin, de aproximadamente 4000 Kelvin. La estrella amarilla emite a una temperatura de 6000 Kelvin. Y la estrella azul emite a una temperatura de aproximadamente 18000 Kelvin. Si vemos estas alturas que están relacionadas con la intensidad de la emisión de radiación, ¿sí? Cuando la longitud de onda disminuye, aquí hay otra longitud de onda máxima para la estrella amarilla y aquí otra longitud de onda para la estrella azul. ¿Cuál tiene mayor energía, mayor intensidad? La estrella azul. Ujú, exactamente, la estrella azul tiene una intensidad mucho más alta que la de aquí. Mire, la amarilla viene por aquí. Esta sería para la amarilla, la intensidad para la estrella amarilla. Y luego viene la intensidad bajando para la estrella roja. La intensidad para la estrella roja. Entonces, si observamos esa ecuación, me está modelando que a una determinada temperatura la, la, la longitud de onda se va a ver modificada de manera directamente como lo expresa la ley de Bien. Esta lambda m significa la longitud de onda de desplazamiento máximo, ¿sí? O sea, esa longitud de onda máxima, o sea, la del pico más alto que les he dibujado aquí, aquí y aquí. Multiplicado por la temperatura, entonces me debe dar una constante, que esa constante equivale a este valor. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio número 1? Me dice que a través de el desarrollo
de, de cada una de las temperaturas que a ustedes les dan aquí. Les dicen la temperatura 1 a 3000 Kelvin más 100 por el cita. Recordemos que el cita, ¿qué es para ustedes? Para la tarea número 2. ¿Ese cita qué es? Cita es el último número del documento de identidad. Ajá, exactamente. Entonces, si mi cita tiene un valor digamos, no sé, em, em, digamos 1 para hacerla más fácil. 100 por 1, 100. Entonces, esto me da una temperatura de 3000 más 100. 3000 más 100. 100. 3100 Kelvin. Y acá lo mismo, 3290 y 3380, ¿cierto? Estas son las temperaturas con las que voy a trabajar. Si yo quiero calcular la longitud máxima de emisión de mi sistema, entonces, ¿con qué ecuación puedo trabajarla? ¿Con cuál? La acabé de mencionar, ¿no? Con La ley es de Stefan Boltzmann. Bueno, eso no la había mencionado, ¿no? Ah, la ley entonces de desplazamiento de De bien. Wien. Ujú. Exactamente con esta. Porque me dan la temperatura y ya con eso hallo la longitud. Y precisamente lo que me dice en el anexo es que calcule. Bueno, de hecho, pues aquí le dice utilice la ley de Bien para hallar el lambda máximo, donde B equivale a esta constante, para calcular la longitud de onda máxima para cada temperatura. Y luego lo que tienen que hacer es comparar esas longitudes de onda más o menos como lo que estamos ahorita comparando, ¿no? O sea, para cada temperatura, ¿qué longitud me da y cómo la representaría yo en ese gráfico de intensidad versus longitud de onda? O sea, el que acabamos de ver acá. Esto, ¿sí? Eso es lo que se haría en este ejercicio, ¿sí? Eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Y qué más está solicitando? Me solicita, utilice la ley de bien, compare luego dice la potencia emitida. Entonces vamos a mirar la potencia emitida. A ver si la tengo por aquí. Si no la tengo, entonces voy a explicarla. Bueno, ahí tenemos la parte de el
Vamos a ver entonces la potencia. Espérenme que esto se haga un poquito. Entonces, la potencia emitida la vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí. Trabajémosla. Entonces, ¿cómo a qué es igual la ley de desplazamiento de bien? La ley de desplazamiento de bien. La acabamos de ver. Decía que lambda m por la temperatura era igual a 2,90 por 10 a la menos 3 metro por Kelvin, ¿sí? Entonces, esta es para la ley de desplazamiento de bien, pero hay otra ley que es la ley de Stefan Boltzmann. Esa Boltzmann, esa ley me habla sobre la intensidad de emisión de radiación del cuerpo negro relacionada por una constante de proporcionalidad y multiplicado por la temperatura elevado a la 4. Esa constante de proporcionalidad es una constante también ya determinada en física como un valor fijo de 5,67704 por 10 a la menos 8 watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Entonces, este nuevamente es un valor o una constante que debemos tener en un resumen de ecuaciones que les recomiendo lo hagan. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa constante de proporcionalidad. Y ahora, cuando hablamos de intensidad, esa intensidad está relacionada con la cantidad de energía que puede llegar a tener el material o un cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de luz, una lámpara que está emitiendo y recibe el material va a recibir esa radiación en una determinada área, ¿sí? Si ustedes recuerdan de lo que alcanzaron a estudiar en bachillerato, la intensidad es una ecuación que en mecánica clásica, ¿cómo se definía? ¿Cómo se definía? Vamos a ver un poquito entonces el análisis de unidades para esta intensidad. Intensidad estaría dada por las unidades de esta constante, que serían
potencia sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Por las unidades de esta variable que sería temperatura a la 4, o sea, Kelvin a la 4. Si yo cancelo aquí Kelvin a la 4 sobre Kelvin a la 4, entonces, ¿qué unidades me quedan para esa variable de intensidad? ¿Qué variables me quedaron aquí? Watts sobre metros cuadrados. Ajá, ¿y watt era unidad de qué? El watt es unidad Potencia. de potencia. Ajá, ¿y potencia qué unidades tiene? Es Joule, ¿no? Potencia tiene unidades de Joule sobre segundo, ¿cierto? Joule sobre segundo. Es potencia. Entonces, lo que yo estoy teniendo aquí es que esa intensidad está relacionada con la potencia sobre unidad de área. Ya sabemos que esto es watt, o sea, potencia, unidad de potencia. Y el metro cuadrado estaría dando la unidad de área, ¿cierto? Entonces, esa intensidad con la que se recibe la radiación está dado por potencia sobre área. Entonces, si yo tengo aquí mi ecuación de la constante por la temperatura elevada a la 4, esa intensidad la puedo definir como potencia sobre área por sigma T a la 4 y de aquí despejo entonces potencia, que sería sigma por el área por el T a la 4. Entonces, la potencia con la cual el material recibe esa cantidad de radiación es esta ecuación. Miren que es precisamente lo que les solicita en el anexo 1. Que compare la potencia total emitida por las diferentes temperaturas. Entonces, esa es la ecuación que van a utilizar para desarrollar esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Terminemos con un ejercicio para no dejar cortado esta parte. Ya nos quedan 10 minuticos. Recuerden que si ustedes hicieron la inscripción al CIPAS, deben hacer la confirmación de asistencia por la plataforma. ¿Ya lo hicieron? Ya la voy a realizar. No le alcancé a escuchar. Ya, tutora, ya voy a realizar la confirmación. Me avisa cuando lo haga para tener en cuenta que ya confirmó la asistencia. Viviana también ya lo hizo. Ya lo voy a hacer, tutora. Háganlo, por favor. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Y continuando con la tarea, les piden revisar también cómo afecta el cambio de temperatura a la longitud de onda en la que emite la máxima radiación, qué relación se observa entre la temperatura y la potencia emitida por el cuerpo negro. Bueno, esas son preguntas que se deben resolver. Y vamos a ver ahorita un análisis. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y con eso finalizamos por hoy y dejamos para el otro CIPAS la terminación de esta temática. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a continuar con el ejercicio. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera. El sistema está un poquito lento. Tengamos un poquito de paciencia a ver si podemos abrir una página nueva. Tutora, disculpe tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo vi, pues, ya que íbamos a necesitar usar MATLAB, pero hasta ahorita no sé en qué punto lo vayamos a necesitar. No se va a necesitar. Si tú miras el anexo, Vale, no, entiendo, no muchas gracias. hay, sí, no hay ningún ejercicio que requiera el uso de MATLAB. Por el momento, no. Ujú. Bueno, Sí, eso es lo entonces, que... Ah, sí, señora, eso me di cuenta, entonces. ajá, Pues, no te preocupes por esa parte. Entonces vamos a tener en cuenta el siguiente ejercicio que pues es un ejercicio aplicado. Nos habla de los fotones de radio. Ustedes saben que las ondas de radio también tiene una emisión de fotones de radio de FM, ¿no? En la frecuencia modulada para las estaciones de radio. Entonces, nos dice que la X de Cali, la estación de radio, la X, tiene emite a longitudes a frecuencias, perdón, a frecuencias de 30 megahertz. ¿Quién se acuerda a cuánto equivale el múltiplo de mega? O sea, ¿a qué es igual 30 megahertz? ¿Quién se acuerda? O si no, búsquenlo en internet. Mega, ¿a cuánto Es a es? las 6, tutora, es que tengo como falla la internet, pero es a las 6. Eso, muy bien. Ajá. Entonces, 30 megahertz equivale a 30 por 10 a las 6 hertz. ¿Y un hertz a qué equivale? ¿A qué es igual la unidad del hertz? ¿A qué es igual? En unidades.
Ujú. Esas son cosas, unidades que debemos tener en cuenta de memoria. ¿El hertz a qué equivale? ¿El hertz a qué unidad pertenece? ¿En dónde han escuchado ustedes el hertz? El hertz es una unidad de los hercios que me conozco. Sí, pero ¿a cuánto equivale un hertz? Cuando hablamos de hertz, hablamos de frecuencias. Ustedes recuerdan la física general, cuando hablábamos de movimiento circular uniforme y hablábamos de frecuencia, la frecuencia estaba dada en hertz y el hertz está dado en 1 sobre segundo. Esa es la unidad del hertz, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos que esas ondas de radio están emitidas en una frecuencia de 30 por 10 a la 6, estamos hablando de hertz 1 sobre segundo en las unidades de frecuencia. Entonces, el ejercicio es ese, nos dicen que las ondas de radio con la que emite la X de Cali, la estación de radio, la X, es de 30 megahertz y nos piden calcular la energía con la cual cada fotón es emitido. Entonces, esa energía, recordemos por las ecuaciones que vimos anteriormente, se puede calcular como la constante de Planck por la frecuencia. Esa constante de Planck, si yo tengo acá que es la frecuencia en unidades de 1 sobre segundo, ¿en qué valor me conviene tenerla? Recuerden que la Joules sobre constante, segundos. eso, ¿cuánto es ese valor? 6.626 por 10 a la menos 34. ¿Qué unidades? Joules por segundos. Joule por segundo. Entonces, mire que de inicio, ya segundos con segundos lo puedo cancelar y simplemente hago esta multiplicación. ¿Cuánto les da esta multiplicación? Por favor, la hacen. 6.626 por 10 a la menos 34 por 30 por 10 a la 6. ¿Cuánto les da? 34 por 30 por 10. A ver. Perdón, me da 1.98 exponente a la menos 26. Ujú. ¿Qué unidades? A la menos 26, ¿qué unidades? Joules. Joule. Segundos cancelamos. Ajá, ajá, exactamente. Esa es la energía con la cual se emite cada fotón para esa estación de radio, ¿no? Entonces, esta es la primera respuesta. La segunda respuesta para la cual nos piden que hagamos el cálculo de la magnitud de la cantidad de movimiento. ¿Qué es cantidad de movimiento? Que en mecánica clásica lo definíamos como P, cantidad de movimiento en mecánica clásica, a qué es igual cantidad de movimiento. Lo que ustedes vieron en física general. La cantidad de movimiento está relacionada con
Está relacionado con la potencia. No, con el movimiento. Mire que nos habla de cantidad de movimiento. O sea, tiene que haber una velocidad involucrada. Y en mecánica clásica, esa cantidad de movimiento está relacionada con la masa y con la velocidad. En mecánica clásica. Pero acá estamos en física moderna. En física moderna, cuando hablamos de fotones, ¿recuerdan del espectro electromagnético que venía desde el Sol, una onda electromagnética? Esos fotones son partículas que no poseen masa. ¿Lo sabían? Un fotón no tiene masa, tiene energía. Entonces, cuando hablamos de la energía involucrada ahí, entonces tendríamos que hablar de cuántos de energía, como se lo catalogó Max Planck, es decir, paquetes de energía que no poseen masa. Entonces, cuando queremos resolver la cantidad de energía de los fotones en física moderna, entonces tenemos que relacionar esa energía con la velocidad de la luz. La energía del fotón sobre la velocidad de la luz. Y la energía del fotón ya la acabamos de encontrar, que es 1,98 por 10 a la menos 26 joule sobre la velocidad de la luz, que es Es exponente a la 8 metros sobre segundos. metros por segundo. Acá arriba de una vez lo coloco. Y hacemos esta división. ¿Cuánto les da? 6.6 exponente a la menos 35. 6 punto 6 por 10 a la menos 35. 6.626 por 10 a la menos 35 joule por segundo Por segundo sobre metros. sobre metro. Vamos a hacer el análisis de esas unidades porque me tiene que dar en términos de potencia, de cantidad de movimiento. Ya estoy confundiendo. Cantidad de movimiento. Esa P no es la potencia, sino la cantidad de movimiento, ¿no? En física moderna. Cantidad de movimiento para que no la vamos a confundir con potencia. Cantidad de movimiento del fotón. Del fotón. Entonces, haciendo el análisis de estas unidades, el joule, ¿a qué equivale? Unidad de joule, unidad de energía, ¿es igual a qué? Newton por metro, ¿cierto? Esa es unidad de energía. ¿El newton a qué es igual? Segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, o sea, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo joule, el joule es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro, ¿sí? O sea, eso me da como metro cuadrado. Me da kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a colocar esas unidades, voy a dejar mi 6.626 por 10 a la menos 35 joule, pero el joule más
Desglosada su unidad sería kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Aquí tengo un segundo y aquí tengo un metro. Entonces cancelo un segundo de aquí con un segundo de acá, un metro de aquí con un metro de acá. O sea que eso me quedan unidades ¿de cuánto? ¿Qué unidades me quedaron aquí? Kilogramos sobrevive un metro de arriba y un segundo de abajo, ¿cierto? Esa sería la cantidad de movimiento del fotón. Pero adicionalmente a ustedes en el ejercicio del anexo 1, les solicitan que hagan el cálculo de la masa equivalente. Basado en el cálculo de energía, encuentre la masa equivalente. La masa equivalente. Pero ustedes dirán, ¿cómo así si me acabo de decir que el fotón no tiene energía? Ve, no tiene masa. Entonces, ¿por qué me piden calcular una masa? ¿Cierto? Esa sería la pregunta que ustedes debieran hacer. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Será que ya se fueron? Entonces vamos a calcular No, que sí, esa. señora. Ah, bueno, que pensé que se habían ido. Entonces vamos a calcular esa masa equivalente a partir de la ecuación de Einstein que nos decía que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos despejar la masa. Pero ¿cuál es una masa equivalente para el fotón? Porque realmente no es que tenga una masa, sino que se considera casi como una masa equivalente. Entonces, el despeje para la masa aquí, ¿cómo queda? La energía, ¿cierto? La energía del fotón, que ya la habíamos calculado, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cuánto nos dio esa energía? Teníamos por acá arriba, ¿cierto? Acá está. 1,1. ¿Cómo nos había dado? 6,626 1,90. Señora. por 10 a la menos 35 kilogramo por metro sobre segundo sobre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 kilogramos. Perdón, kilogramos no es. La velocidad de la luz es Metros sobre segundo. metros sobre segundo.
Bueno, necesito borrar esta parte, pero no me quiere salir. Ahora se empieza a calentar este equipo. Vamos a mirar. Quiero borrar este kilogramo. Metros sobre segundo. Entonces vamos haciendo esta operación. Esto al cuadrado, ¿no? 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Todo esto elevado al cuadrado. Pero aquí no se me cancelan. No, yo aquí estoy. Ah, no, yo tomé el valor equivocado. Es 1,98 por 10 a la 26 joule. Sí, señora. Entonces, hagámoslo con. ¿Cuánto les dije? 1,98 1, ajá, por por 10 a 10 la menos 26 joules por segundo. joule por segundo. Entonces, ustedes revisan cuánto nos da este valor y mientras tanto yo voy haciendo el análisis de unidades que me dice joule por segundo sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces joule me da A mí me da ¿cuánto le da? 2,2 por 10 a la menos 43. 2,2. 2,2 por 10 a la 43. 10 a la menos 43. ¿Qué dice Cristian? ¿Le da lo mismo? Que yo, solo quedamos las dos, doctora. No, no sé en qué momento se fue el compañero. Ah, bueno. Entonces vamos a verificar, sí. Pero las unidades no me están dando. A ver, kilogramo por joule. Esa joule por segundo fue lo que nos dio, ¿no? Joule por Sí, segundo. señora. Y joule me da kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Este me da segundo al cubo sobre metro cuadrado. Me da kilogramo por segundo. Voy a verificar. El resultado que me dice es 1,98 por 10 a la menos 26 dividido 3 exponente a la 8, pero todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto me dijo que le había dado? 2,2 por 10 a la menos 43. 10 a la menos 43. Bueno, lo vamos a dejar así en términos de la masa equivalente nos tendría que dar en kilogramos.
Bueno, ahorita no encuentro el error. Me queda pendiente revisar estas unidades, pero luego lo vemos entonces con más detalle en el próximo CIPAS, o yo les hago la revisión y se las mando por el correo, por el foro del curso. Entonces, con eso finalizamos el CIPAS. ¿Me confirmas que revisaste en la plataforma la confirmación de la asistencia? Sí, señora, yo he estado revisando, pero lo único que me aparece acá del CIPAS es uno que dice naturaleza de la onda ondulatoria. Dice acá naturaleza ondulatoria de la materia y pues ya parece que ya le he confirmado, pero no sé si es esa tutora en sí. No, mm, ya te di privilegios para compartir. Si quieres, No. me compartes. Ah, bueno, pues ya.